Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes aquí. La última vez que estuve solo. Creo que la pasamos bien. Aquella vez que estuvimos en este mismo lugar, cuando hace un año comenzábamos los primeros pasos del proyecto de plantación de iglesias. Y bueno, después de un año regresamos aquí y ya podemos hablar de un año de trabajo y de una linda historia. Nuevamente les felicito por esas 83 nuevas iglesias que se han plantado durante el año 2019. Y es emocionante saber que en el año 2020 podemos nosotros pensar que más iglesias se seguirán plantando en República Dominicana y que las que están plantadas también van a ser mejores iglesias. Pero si aquella vez fue buena, yo creo que esta vez va a ser mejor, porque aquella vez estuve solo. Pero esta vez estoy con mi esposa Yolanda. Yolanda, ponte de pie. Ella está aquí. Y bueno, en octubre yo vine solo aquí y generalmente cuando está mi esposa, yo como no sé, como que hay una unción especial mayor, no sé qué pasa. Me siento como que más ungido. Llevamos 35 años de casado, 3 hijos y 5 nietos. Y yo voy para 10 nietos. Pero mis hijos no están cooperando mucho. Les digo, cooperen, ayuden a alcanzar la meta. Vamos a multiplicarnos. De la suma a la multiplicación. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero dar las gracias al obispo Mauro, a su esposa, al comité ejecutivo, a todos los pastores y líderes que están dirigiendo los esfuerzos de más y mejores iglesias. Porque quizás sin ustedes saberlo, se están convirtiendo en una inspiración para muchos pueblos y para muchas naciones. Y yo sé que a veces las victorias hay que tomarlas con humildad, porque sabemos que todo lo hacemos para gloria y para honra del Señor. Pero Dios los está usando a ustedes. Y al llegar a este lugar y ver estas facilidades tan poderosas, tan lindas, tenerlos a todos ustedes aquí en este rato para hablar de lo que Dios quiere hacer, me lleva a mí a decir, bueno, aquí hay líderes pesados, aquí hay gente que sabe. Yo me preguntaba, pero ¿qué le vamos nosotros a enseñar a gente de la iglesia de Dios aquí que lo están haciendo bien? Y que a lo mejor lo que yo le voy a decir es repetirle algunas cosas que ya ustedes saben, pero a veces debemos repasarlas. Siempre me acuerdo de la historia de un individuo que en las universidades querían que él viniera a enseñar. Así que como estaba bien ocupado, tuvieron que esperar en la universidad un año en su agenda para que él pudiese aceptar la invitación. Y cuando llegó a la universidad estaba llena en el auditorio y le dijo a los que estaban allí lo siguiente: solo podemos aprender lo que ya nosotros sabemos. Y la gente se quedó rascándose la cabeza y pregunta, a ver, ¿hay alguien que sabe algo aquí? Y la gente, como no entendía bien, nadie levantó la mano y él dice, bueno, como solo podemos aprender lo que ya nosotros sabemos y no hay nadie que sabe algo aquí, yo me voy, aquí nadie va a aprender nada. Y él se va y la gente se quedó pensativa y dice, ¿qué nos quiere decir este hombre? Y lo invitaron otro año más. Tuvieron que esperar un año en lo que él desocupaba su agenda. Él viene, está toda la universidad en el anfiteatro, presentan el erudito que viene, se para frente a la gente, los mira y les dice exactamente lo mismo. Solo podemos aprender lo que ya nosotros sabemos. Y viene y le pregunta, a ver, ¿hay alguien que sabe algo aquí? Esta vez todo el mundo, ¿qué hizo? Levantó la mano. Y cuando él vio a todo el mundo con la mano alzada, le dijo, bueno, como yo veo que ya todo el mundo sabe aquí no hay nadie que aprenda, yo me voy.
y la gente se quedó como que me están tomando el pelo. Y yo no sé si era ya por masoquismo o lo que sea, que lo decidieron invitar una tercera vez. ¿Cuánto tuvieron que esperar? Un año. El tipo estaba muy ocupado, pero parece que había un dominicano por allí, en la facultad, y dijo, mira, este hombre lo que hace es tomarnos el pelo. Esto es bien sencillo. Cuando él venga acá y nos haga la pregunta, ¿cuántos, si hay alguien que sabe algo aquí, los que estén a la mano izquierda van a levantar la mano y los que están en el sentido derecho la van a dejar abajo? Y ahí lo vamos a atrapar. Así que llega el individuo, se para. Esta vez estaba hasta el que recogía la basura. Lo presentan al orador que va a dar la conferencia y dice, solo podemos aprender lo que ya nosotros sabemos. A ver, ¿hay alguien que sabe algo aquí? Y tal como lo habían planificado, los de acá levantaron la mano y los de acá la dejaron abajo. Él se quedó mirando y dijo, muy bien, los que están con la mano alzada que saben algo, vayan y enséñenle a los que están con la mano abajo que no saben nada. Yo me voy, nos vemos. E hicieron una reunión cumbre para ver qué era lo que había detrás de esta escena. Y entonces llegaron a sus conclusiones, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nosotros debemos saber acerca del discipulado, de la plantación de iglesia, del grupo pequeño, de la evangelización, ya lo sabemos. Todos nosotros, pastores que estamos aquí, lo hablamos, lo enseñamos, lo predicamos 52 domingos del año. Estamos hasta la saciedad, ya sabemos que la gran comisión, que eso hay que llevar el evangelio a toda persona, pero ¿qué pasa? No es solo saberlo o tener el conocimiento, sino es pedirle al Señor y al Espíritu Santo, decirle, Jesús, esta es la obra tuya, esto no es de nosotros, esto no nos pertenece a nosotros, esto te pertenece a ti. Es empezar a sentir la compasión más fuertemente por el que está perdido en un mundo de comunicaciones, de internet, de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de tanta cosa. Todavía hay seres humanos que necesitan de Dios. En un mundo donde la sociedad ha querido poner a la persona como cosa, no como sujeto, como objeto. En un mundo donde hay una visión y una competencia de ideología, la guerra o las tensiones en el mundo ya no son tanto políticas, que las hay, pero la guerra que tenemos nosotros constantemente es por tratar de introducir en la psiquis, en la conducta, en el comportamiento, en el ethos de las sociedades, conductas que alejan al hombre de su creador. Y lo segundo, que en medio de esa realidad está la iglesia en su acción de evangelizar, de formar un discípulo, de sumar y de multiplicarse. Voy a leerle solamente un verso bíblico que nos trae un milagro, es muy conocido por todos, pero voy a sustraer de allí algunas ideas y voy a dar algunas recomendaciones que ya usted sabe. Usted no va a escuchar nada nuevo, pero de lo que se trata no es de saberlo, sino cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor
a la altura de lo que Dios espera y con la ayuda del Espíritu Santo. Mateo capítulo 14, versículo número 16. Jesús les dice a los discípulos: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y los discípulos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando yo leí el pasaje decía: oye, después que se saciaron todos, porque hubo una conversación ahí de tensión de los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos tenían la situación de que no tenían la comida para darle a ellos, y de repente Jesús les enseña el milagro, y el excedente fueron 12, justamente 12 canastas de comida. Y yo me preguntaba: oye, eran 12 discípulos, 12 canastas, y yo me fui a la escena y yo me imaginaba a cada discípulo cargando con una canasta de esa para su casa, con la sobra. Y una canasta de esa estaba bien pesadita. Yo no sé si era como el Señor diciendo: bueno, llévate ese residuo por ahí para que tú sigas multiplicando, o llévate esa carga por ahí para que tú vayas aprendiendo lo que son los procesos de la multiplicación. Porque cuando nosotros hablamos de suma y resta, primero que Dios es un Dios que sabe de matemáticas. Y yo estoy viendo siempre a Dios como que se vincula más con la suma y con la multiplicación que con la resta y la división. Dios es el Dios que suma, añade. ¿Cuántos lo creen? Va a añadir iglesias y va a añadir discípulos. Pero esto de la suma y de la multiplicación para mí tiene que ver más con una actitud. Un cambio de paradigmas. La suma a veces como que es fácil de entenderla. Yo recuerdo cuando niño, cuando me enseñaban la suma, me daban las tarjetas aquellas. ¿Se acuerda de las tarjetitas que te ponían un ice cream, un helado? Y te ponían un helado más otro helado. ¿Son cuántos helados? 2 helados. Yo lo aprendía rapidito, tenía que ver con comida. Y te ponían una manzana o 2 manzanas más 2 manzanas, 4 manzanas, y yo saboreaba aquellas manzanas. Las matemáticas las aprendí rapidísimo. Pero cuando llegó la multiplicación, ahí la cosa se puso como que más complicada, porque yo miraba, pero si es el mismo símbolo, la cruz, ahora estaba como que un poquito como que más acostadito por ahí, pero cambiaba todo. 3, el otro simbolito, 7, y yo decía: pero eso es 10. Y la maestra decía: no, este símbolo cambia todo. Y a veces, aplicando esto a la experiencia de la iglesia, de hacer la misión, de hacer el trabajo, de decirle al Señor: Señor, aquí estoy como pastor. Señor, aquí estoy como sembrador de iglesia. Señor, aquí estoy como obrero. Pero llegamos a cierto punto donde entendemos algunas cosas del crecimiento,
pero otras se nos complican porque no tenemos el código en nuestra cabeza para poder entender esas dimensiones exponenciales de Dios. Por eso te digo que para hablar de multiplicación tenemos que pensar en un cambio primero de metanoia. Cuando yo llegué a la multiplicación no fue fácil. Bueno, yo recuerdo que me empezaron a enseñar más como mecánicamente. Apréndete las tablas, ¿se acuerda de eso? Pero no las razones. Pero yo creo que las iglesias y los hombres y las personas de Dios, cuando entran en ese proceso, tienen que sentarse a ver que estamos trabajando con un Dios grande, es el creador. Y cuando estamos en la presencia de Dios y Dios nos llama para trabajar en su misión y para cumplir un propósito, y nosotros le decimos, Señor, heme aquí, empieza ese proceso. Yo me imagino a Abraham, Génesis capítulo 12, verso 2, un hombre sencillo, pero Dios tenía un plan y le habla y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Multiplicación. Y en Génesis capítulo 22, verso 18, en la prueba de Isaac, después que pasa la prueba, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que la multiplicación no viene sola, viene con un proceso. A veces no la entendemos completamente, no hay que entenderla completamente, pero tenemos que entender que Dios es capaz de multiplicar las cosas. Dios es capaz de multiplicar los recursos. Biológicamente Dios nos hizo de una célula. Y esa célula se empieza a multiplicar y tenemos millones de células. En el libro de Reyes había una viuda. Aquella viuda de Sarepta había recibido una tarea y ahí estaba el profeta. Usted conoce la historia. Había estado en Querib, Dios le había mandado y que aves de rapiña, mire qué clase de Uber estaba usando Dios para mandarle comida. Se agotó el agua y Dios le dice, vete a Sarepta porque allí tengo una viuda que te va a alimentar. Y cuando uno piensa en viuda, uno piensa, oye, si una viuda si estaba bien paradita, pues tenía su platita, ¿verdad? Y yo me imagino que el profeta dijo, oye, Dios, qué tremendo tú eres. Fíjate, me pones a mí a sufrir aquí, a tomar agua de esta quebradita, me traes comida con aves de rapiña, pero ahora tú me mandas a la casa de una viuda. Se resolvió mi problema. Pero en esa ironía de Dios, cuando va a multiplicar las cosas, que a veces uno cree que es fácil, a veces empezamos el ministerio y empezamos duro y le estamos preguntando al Señor, Señor, ¿dónde está lo que tú me dijiste? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Porque cuando el profeta llegó allá, entra a la ciudad y se encontró con la viuda. Pero el escenario no era el que tenía el profeta en su mente. Procesos. Y el relato bíblico dice que el profeta le dice a la mujer, tráeme agua. Y cuando la mujer iba a buscar el agua, le dice, un momentito, tráeme comida. Y la mujer, bueno, obediente, pero cuando ella le piden comida, le dice, mira, lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y salí a buscar 2 leños a ver si los encontraba para cocinarlo y dárselo a mi hijo
y comérmelo yo y morirnos porque todo se acabó. Y el profeta hace como una exigencia hasta insensible, una exigencia hasta abusiva. Porque a veces antes de la multiplicación, como que nos piden cosas que nosotros decimos, pero más, todavía más. El profeta le dice, dame a mí primero. Porque antes de la multiplicación suelen venir hasta crisis. Antes de la multiplicación suelen venir hasta problemas. Porque lo que precede a la multiplicación no necesariamente son cosas buenas. Pero en medio de esas crisis, Dios nos está preparando. Dios ha llevado a esta iglesia hasta donde está. Tenemos dos opciones: o mirar para atrás y seguir celebrando lo bueno que Dios ha sido, porque hay unos campeones alrededor de esta iglesia para llegar donde esta iglesia está. Y si lo fuéramos a poner en forma visible, ustedes todos están sobre los hombros de otra multitud tan grande o más grande que ustedes, que han llevado esta iglesia hasta donde están en el día de hoy. Uno puede celebrar eso. Pero para mirar hacia adelante, al plan y al propósito de Dios, tenemos que pensar de otra forma, de otra manera. La multiplicación exige un cambio de paradigma. Y el resto de la historia usted lo conoce. La Biblia dice que ni la harina ni el aceite de aquella mujer escaseó. Dios la multiplicó. Pero hay unos obstáculos para la multiplicación. No es fácil. Y uno de los que yo he visto y que he observado en los 40 años de ministerio, y máxime en este último tiempo, es la visión reduccionista del liderazgo. Reducción. Piensa en un tubo, a lo mejor de 4 o 6 pulgadas, y que se le pone un reductor para bajarlo a 2 pulgadas. Y piense en otro reductor para bajarlo a 1 pulgada. Y piense en otro reductor a media, hasta llevarlo a un punto donde a lo mejor por gotitas. Y hay gente que le gusta eso en el liderazgo. Mientras Dios tiene una visión contraria, es decir, de menos a más, porque la visión de Dios es grande, es poderosa. Mire, es tan grande y tan poderosa que cuando Cristo resucitó, abrió las puertas del cielo para que todo el mundo entre. Vengan todos los que crean en Jesucristo y sean salvos. Pero nosotros tenemos una visión reduccionista donde los que van a entrar al cielo somos unos poquitos, 2 o 3 nada más. Multiplicación. Es el Dios que ve las cosas hasta más sencillas y menos complejas de las que nosotros vemos. Mire cómo lo ve. ¿Qué ve Dios? Un discípulo. Un discípulo. Usted sabe lo que es un discípulo. Es más que un creyente, es más que un cristiano. Un discípulo ama a Dios con toda su fuerza. El discípulo no solamente ha hecho a Jesucristo su Salvador, un discípulo ha hecho a Jesucristo su Señor. Un discípulo vive enamorado eternamente de Jesús. Un discípulo vive en las nubes. Un discípulo le gusta la oración. Un discípulo ha descubierto la bendición de caminar con el Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El discípulo sabe que aunque el Señor lo meta a una prueba, no lo va a dejar en la prueba.
El discípulo sabe que cuando, aunque lo metan en la cueva de los leones, lo van a sacar como sacó a Daniel. No ha dejado el Señor a ninguno de sus discípulos, ni en las cárceles, ni en las pruebas, ni en los hornos de fuego, ni en los fosos de los leones. Los discípulos entran y salen. El salmista dice: aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El discípulo entiende que Dios camina con ellos. No importa el desastre que esté ocurriendo en el mundo, haya terremoto, haya huracanes, haya crisis financiera, hayan calumnias, haya enfermedad, los discípulos del Señor pueden, como Pablo y Silas, hacer un concierto cuando están en la cárcel más oscura. Ese es el discípulo. A su nombre, a su nombre. Un discípulo sabe que todas las cosas obran para bien. Un discípulo sabe a quién tiene los cielos. Un discípulo sabe en quién ha creído. Un discípulo sabe que ni aun la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el discípulo. Y la iglesia está llamada a formar discípulos. Un discípulo enamorado de Cristo. Si hay una palabra y si hay un enfoque, si hay un esfuerzo en el cual todos debemos enfocarnos con todas las fuerzas y con toda la pasión, es en formar discípulos. Y bien sencillo, un discípulo, diga conmigo, un discípulo que forma a otros discípulos. Cuando tú tienes otros discípulos, entonces estableces grupos pequeños. Diga conmigo, un discípulo que forma a otros discípulos que forman grupos pequeños en torno a la Biblia. Muchos de los grupos pequeños, que es una dimensión de la iglesia, porque la iglesia se manifiesta en tres dimensiones. La primera, la iglesia universal, que es el cuerpo de Dios distribuido por todo el universo, por todo el mundo. Ahí entra las iglesias, no por su nombre, sino la iglesia lavada con la sangre de Cristo, la iglesia esposa del Cordero. La segunda dimensión son las iglesias locales, las que usted pastorea o administra, que se reúne para adorar a Dios, para ministrar. Y la otra iglesia, en su dimensión más pequeña, es donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor. No hay que tenerle miedo a la iglesia en su dimensión más pequeña. ¿Sabe? La mejor forma y manera de hacer el discipulado es a través del grupo pequeño. Un discípulo que forma otros discípulos que forman grupos pequeños. Y cuando hablamos de grupos pequeños saludables, las 5 características de una iglesia saludable desde el punto de vista de la funcionalidad de la iglesia, ustedes la están aprendiendo. Las resumimos con pesca. ¿Han oído pesca? ¿La P de qué? Proclamación. ¿La E de qué? Enseñanza. La S de servicio comunitario. La C de comunión. Y la A de adoración. 5 funciones medulares de la iglesia. Podrá tener usted otras, pero si esas no están y no están en ese grupo pequeño, no es un grupo pequeño saludable, no es una iglesia saludable. Y si no es un grupo pequeño saludable, no es una iglesia saludable, la reproducción de esa iglesia no va a ser saludable. Y yo creo que a los 80 años, para el año 81,
de la Iglesia de Dios aquí en República Dominicana, no es tiempo para jugar a la iglesia. La iglesia del Señor tiene una función y tiene una misión y hay que llevarla a cabo. ¿Por qué? Cuando usted tiene un discípulo que forma otros discípulos y tiene otros discípulos que forman grupos pequeños y tiene varios grupos pequeños y los junta, ahí usted tiene una nueva iglesia saludable. Y luego la multiplicación de los discípulos, de los grupos pequeños y de las iglesias. Cristo, y con esto voy cerrando, nuestro maestro vino con una misión multiplicadora, con una misión de alcance, y lo hemos visto. Yo acabo de venir de la ciudad de Nueva York, por darle uno de los testimonios más recientes, y allí mismo, en Queens, un dominicano que Dios lo llamó de aquí, de República Dominicana, y se fue para allá, y que a plantar una iglesia. Y Dios le dice, como aquí no tiene, los edificios son caros, vas a empezar a trabajar con grupos. El sábado pasado estuve hablándole a 400 líderes de grupos pequeños en la ciudad de Queens, 400 líderes de grupos pequeños de la iglesia. Parece que están contando ahora los grupos pequeños. Y cuando yo hablo con el pastor Víctor Tiburcio, me dice, cuando vine aquí y empiezo a hablar de esto, ya yo no hablaba mucho, porque me sentía mal. La gente me decía que no se podía multiplicar en Nueva York, que eso era imposible. Porque hay que cambiar la metanoia. Es un proceso. Y es un proceso donde nos jugamos la vida, pastores. Es un proceso donde nosotros le vamos a permitir al Espíritu Santo del Señor en esta generación que nos use de la forma y manera que mejor Él entienda que nos puede usar en esta sociedad. Tengo un amigo también en Paraguay que empezó en su casa y en su casa empezó a evangelizar. La gente empezaron a venir, empezó a preparar líderes, a multiplicarse. Y hoy Emilio Abreu tiene más de 2.000 o quizás casi 3.000 grupos pequeños. Pastoreé una de las iglesias en Puerto Rico con una asistencia más o menos como de 150 personas. En su punto más alto yo le decía al Señor, yo no estoy conforme, Señor. ¿Cómo podemos multiplicar esto? Empezamos a trabajar preparando líderes, descentralizando la iglesia, enfatizando en el discipulado, enfatizando en líderes responsables. Empezamos con 3 grupos, luego 5, luego 7, luego 11, luego 16, luego 40. Cuando salí de la iglesia teníamos 40 grupos pequeños, más de 400 personas, como nunca antes teníamos en la asistencia en la iglesia. Pensar fuera de caja. Les dije que Dios sabe de suma, Dios sabe de multiplicar. No es tiempo de dividir, no es tiempo de restar. Es tiempo de cambiar la visión reduccionista y todo lo que pueda estar impidiendo nuestras acciones para que el reino de Dios se expanda, no solo aquí en República Dominicana, sino en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en Jamaica, en cada pequeña isla de este Caribe bello. Que Dios siga usando a esta iglesia, la iglesia de Dios. Que Dios siga usándolos a ustedes con pasión y entusiasmo. Que Dios siga guiándoles en este esfuerzo de ganar esta nación para Cristo. Que Dios les bendiga
Que Dios les guarde.